introducción, quiero presentar a la primera ponente de hoy, es Maite Meaurio. Ella es doctora en Ciencias Geológicas, viene de la UPV y es investigadora del Grupo Consolidado Procesos Hidroambientales. Trabaja en proyectos de investigación relacionados con el estudio de posibles impactos del cambio climático a los recursos hídricos, lo que combina con su actividad docente en la Facultad de Química. Sin más, voy a dar la palabra a Maite. Espero que os guste su presentación y cuando termine tendremos un momento para hacerle preguntas y comentarios. Eskerrik asko. Arratsaldeon, eskerrik asko eta eskerrik asko baita ere gonbidapenagatik, gaur hemen egoteko aukera izateagatik. Yo voy a plantear una pregunta. No sé si nos van a quedar las cosas muy claras, pero vamos a estar constantemente sobre esta pregunta, ¿no? ¿Podemos proteger las aguas de consumo mediante la gestión territorial integral? Y me voy a centrar sobre todo en lo que es la Comunidad Autónoma Vasca. Luego ya tendremos una visión como más a otra escala, pero sobre todo me voy a centrar en lo que podemos hacer aquí y lo que estamos haciendo aquí y lo que ocurre aquí. ¿A dónde tiene que...? Aquí, vale. Bueno, entonces, como me voy a centrar en las aguas de consumo, voy a comenzar un poco por ver el ciclo del agua, pero del agua de consumo, no el ciclo del agua habitual al que estamos acostumbrados. Y, bueno, lo podemos ver aquí en esta rueda que se ve aquí, ¿no? Por un lado estaría el coger el agua de alguna forma, puede ser agua superficial, puede ser agua subterránea, puede ser en un río a través de una captación, puede ser en un embalse, ¿sí? Después, este agua se trata, se almacena y se distribuye a los hogares. Después, esa agua la utilizamos y ya una vez que la hayamos utilizado, ya pasa a una depuradora para volver al agua, ¿no? Para volver a completar este ciclo, ¿no? Para volver al río de alguna forma. Os adelanto que yo me voy a centrar sobre todo dentro de esta rueda, pues en las dos primeras partes, ¿vale? Uy. Ahí, aquí, ¿no? ¿A dónde tiene que ir para que pase? ¿Sí? Ahí, vale. Es que recasco. Bueno, entonces, hoy concretamente os quiero hablar sobre las captaciones de agua. Las captaciones de agua que hacemos sobre todo en río, aunque aquí están representadas las captaciones de agua que tenemos tanto de agua subterránea como de agua superficial. Tenemos una directiva que es una directiva a escala europea, ¿sí? Que es la Directiva Marco del Agua, que lo que nos dice es que tenemos que proteger esas captaciones. Es decir, legalmente esas captaciones están protegidas. Pero la captación no es solo un punto, sino que es un área muy amplia a la que le llega el agua. Bueno, ¿y cómo es esa captación? Bueno, pues aquí, como veis, aquí tenemos unas captaciones, son de Vizcaya, pero bueno, las que podemos encontrar en la vertiente cantábrica son muy similares a estas de aquí. Aquí tenemos unos ríos con bastante poco caudal, ríos bastante rápidos, con bastante pendiente. Entonces, bueno, se parecen bastante a esto, tanto las que podemos encontrar en Vizcaya como las que podemos encontrar en Guipúzcoa. Y estos son captaciones de agua superficial. Bueno, estamos hablando sobre captaciones, pero quiero definir algunos conceptos, ¿sí? Porque la primera pregunta sería, vale, ¿y de dónde llega el agua al río? Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Entonces, creo que todos tenemos así como bastante claro, ¿no? Pues que el agua llega por la superficie, lo que nosotros llamamos escorrentía superficial, lo que viene por la superficie. Pero también sabemos que hay un agua que se infiltra o se mete en el terreno, en el suelo y en la roca, y que puede llegar al río, ¿no? Vale, a esta agua le vamos a llamar agua azul, que también la he visto ahí en el panel, Urrurdiña. Agua azul que será la que utilizaremos como agua de consumo. La siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, vale, y por ejemplo, cuando llueve, ¿toda el agua de lluvia llega hasta el suelo, hasta el terreno? ¿Toda el agua de lluvia llega? Bueno, pues no. Hay una parte que se queda, por ejemplo, en superficies boscosas, que se queda en las hojas de los árboles, le llamamos intercepción o interceptación, pero también puede ser, por ejemplo, en una zona llana asfaltada, un agua que no se infiltra en el terreno, ¿no? También es otra opción de que el agua no pueda llegar al terreno y después al río.
ese agua que se infiltra y que ya llega, vamos a pensar que es un agua que no se ha interceptado y que llega hasta el suelo. En función de cómo sea ese suelo, pues tendrá más facilidad para entrar, le costará más, irá más rápido, más despacio, etc. Pero una vez ese agua está en el suelo, ¿va a llegar al agua subterránea? ¿Va a llegar después al río? Pues en realidad no tiene por qué. ¿Por qué? Porque hay una parte que si está cerca de la superficie se va a evaporar y hay otra parte que las plantas van a utilizar. Como nos es muy difícil separar esos dos términos, nosotros utilizamos el término evapotranspiración, que no sé si a alguien le suena, pero que suena así como muy rimbombante, pero bueno, evapo, de evaporar, transpiración. Transpirar, que es lo que hacen las plantas, ¿no? Lo unimos. Y es un concepto muy importante del que voy a estar hablando pues, un rato. Entonces, esa agua que se ha infiltrado en el suelo otra vez vuelve a la atmósfera. Es un agua que ya no va a llegar al río y que no vamos a poder utilizar como agua de consumo. Y es un agua que es muy importante también. ¿Por qué? Pues porque si, por ejemplo, el suelo no tiene suficiente humedad, como se ve ahí, pues esas plantas no van a poder crecer. Y todos sabemos que necesitamos pues, cultivos de distinto tipo. Pueden ser cultivos forestales, pues, por ejemplo, para construir, pueden ser cultivos agrícolas, del tipo que sea. Es un agua que tenemos que tener en cuenta, sobre todo cuando estamos hablando de zonas que son áridas. Porque van a generar, bueno, van a hacer que la cantidad del agua que pueda llegar a ese río vaya a ser diferente, pueda ser mayor o menor. Vale, este agua, que aquí en las diapositivas se ve en color verde, se le vamos a llamar agua verde, que tiene bastante sentido, ¿no? Y le llamamos eso, urberdea, el agua verde, y está relacionada con eso, ¿no? Pues con el agua que se evapotranspira y el agua que tenemos en la humedad del suelo, ¿no? Ese agua. Bien, estos son conceptos. Entonces, si yo os preguntara, bueno, entonces, esta evapotranspiración, es decir, ese agua que voy a decir se pierde, entre comillas, y que no llega al río, ¿será mayor o menor en función del cultivo? Por ejemplo, ¿será igual si yo tengo un prado que si tengo un eucaliptal creciendo, que si tengo un eucalipto ya de 50, 60 años, que si tengo un hayedo? ¿Será igual? ¿Qué os parece? Pues que no, ¿no? A todos nos dice el sentido común que no. Bueno, esto está demostrado científicamente. Os pongo solo algunos ejemplos, hay muchos más, pero ya desde comienzos del siglo XX ya se sabía que en realidad un bosque consume más agua que un pasto, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa imagen que veis ahí a mano izquierda es un concepto que me gusta bastante porque nos muestran dos cuencas que son muy parecidas, muy similares, con la misma pendiente, misma orientación, etcétera, etcétera. Y en una de ellas lo que se hizo fue, bueno, veis que aparecen ahí una serie de árboles. En una de ellas lo que se hizo fue talar esos árboles y se dejó que creciera, pues, en un principio, hierba. Y lo que se observó fue que en la cuenca que tenía árboles, el agua que llegaba al río, la cantidad de agua que llegaba al río era menor. Algo similar ocurrió en Australia, en la que en una zona que estaba, bueno, pues que era boscosa, se taló. Y entonces lo que ocurrió fue que el nivel freático, es decir, el nivel del agua subterránea subió. Subió de tal forma que era un agua salada, porque el agua de por sí era un agua salina, la del nivel freático, y entonces tanto el río como el suelo se salinizó. Entonces, bueno, tenemos que pensar que si nosotros lo que tenemos es un bosque, vamos a tener más biomasa, esa biomasa va a consumir más agua que, por ejemplo, en un prado. Va a haber más trueque entre atmósfera y suelo, ¿no? O sea, va a haber más intercambio y además los árboles, como tienen raíces más profundas, pueden extraer el agua de profundidades mayores. Entonces, bueno, con esto que os estoy planteando, ¿qué hacemos si queremos tener más agua de consumo? ¿Talamos todos los árboles que encontramos por ahí por el bosque? ¿Esta podría ser una solución? Pues igual no, ¿no? Vale, esto es en cuanto a cantidad. Pero ¿qué pasa con la calidad? Y no solo con la calidad, también con el suelo. ¿Qué pasa con eso? Bueno, aquí vemos un ejemplo que creo que es bastante claro, ¿no? Un ejemplo en el que se ve, ¿no? Pues vemos un cuenquito con hierba, otro con hojarasca y otros con suelo descubierto.
Y no sé si lo veis bien, en las botellas de debajo lo que se ve es, bueno, le echamos agua por encima, como si fuera precipitación, como si fuera agua de lluvia, y vemos la cantidad de sedimento o de sólidos en suspensión o de turbidez que arrastra ese agua. Y vemos que en ese que no tiene ningún tipo de cubierta vegetal, lo veis marrón, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues que, bueno, que la cantidad de sólidos que arrastra es muchísimo mayor, es decir, que estamos perdiendo suelo, mucha cantidad de suelo. Además tenemos que pensar, por ejemplo, un ejemplo de esto, ¿no?, de suelo desnudo, ¿no?, por ejemplo, lo podemos encontrar cuando hay una tala, ¿no?, cuando tenemos una tala a matarrasa, ¿no?, cuando se talan árboles, incluso podemos llegar a movilizar ese suelo. Tenemos un suelo desnudo que además está como suelto, está movilizado, y cuando llueve hay una cantidad importante de ese suelo que llega al río y que lo que hace es darle ese color o esa turbidez al agua y empeora muchísimo su calidad. Es más, os diría que es una cuestión que pasa, ¿no? Hay momentos en los que hay talas de este tipo y hay captaciones de agua que se tienen que cerrar porque las plantas de tratamiento no son capaces de depurar esa turbidez, ese color marrón que veis ahí, no son capaces de quitarles ese sedimento, y entonces tenemos que coger el agua de otro lugar, diferente. Y esto es una realidad a día de hoy. Y además perdemos esos primeros centímetros de suelo, que son los que más materia orgánica tienen. La materia orgánica también retiene el agua. Son unos centímetros pues, muy importantes. Bien. Por tanto, el tipo de vegetación que tengamos va a influir en lo que es la interceptación, ¿no?, este agua que no llega hasta el suelo. También en la evapotranspiración, que hemos dicho agua, ese agua que perdemos del suelo porque vuelve a la atmósfera, pero también en la cantidad y en la calidad de la materia orgánica que tenga ese suelo, ¿sí? Y no solo eso, también en la propia estructura del suelo, de cómo es ese suelo. Bien, entonces, estamos hablando sobre captaciones de agua. Ya habéis visto que son puntos en el río en el que se ponen unas estructuras para coger el agua y después llevarlos a las plantas de tratamiento. Pero ¿nos sirve simplemente con tener en cuenta esa captación y su zona cercana? Pues desde nuestro punto de vista, sin lugar a dudas, no. Es más, cuando se habla de agua, en general, ni siquiera de agua de consumo, el punto de vista que nosotros siempre implementamos es que es la cuenca, toda la cuenca vertiente, la que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Pues porque si yo hago algún tipo de actuación en esa cuenca, va a tener un impacto en la cantidad de agua que me llegue, en la calidad del agua que llegue, en cuándo llega esa agua, ¿sí? Entonces son todos factores importantes. Si queremos hacer un balance, ¿no?, de cuánto caudal voy a tener yo en el río, cuánto agua voy a tener yo en el río, pues es tan simple como tener en cuenta cuánto llueve, la precipitación, y restarle la evapotranspiración, que hemos dicho es que es ese agua que vuelve a la atmósfera. Entonces, situación actual, clima. Sabemos que estamos en un momento de clima cambiante. Clima cambiante en el que sabemos que la precipitación va a ser cada vez menor y además más intensa, más arrastre de sedimentos, por tanto, y en el que la temperatura está aumentando. Esta precipitación, este agua de lluvia que cae, o puede ser nieve también, es la que nos va a dar el caudal. Pero tenemos que tener en cuenta que si vemos que el caudal es la precipitación menos la evapotranspiración, tenemos que considerar también cuánto se evapotranspira. Y como hemos dicho antes, en función del tipo de vegetación que yo vaya a tener ahí, se va a evapotranspirar mayor cantidad o menor, ¿sí? En función del tipo de vegetación que haya, voy a perder otra vez, entre comillas, más agua o menos. Por lo tanto, cómo se usa el suelo, el uso que se le da, va a tener un impacto directo en esa evapotranspiración. Otro factor importante también es que el tipo de vegetación que yo tenga va a condicionar ese suelo. ¿A qué me refiero? No solo a la cantidad y a la calidad de la materia orgánica, sino a su propia estructura. Y esto va a hacer que el agua se pueda infiltrar con mayor facilidad o no, que esté más tiempo retenida ahí en ese suelo o no. Y esto es otro factor que es bastante importante, porque puede ser que en algunos momentos a nosotros lo que nos interese es que haya menos escorrentía superficial y que el agua vaya llegando al río poco a poco,
¿sí? Por ejemplo, en momentos de verano o incluso otoño, como veremos al final de la presentación. Bien, ya habríamos terminado con el apartado captaciones. Ahora nos vamos a pasar un poco al tratamiento. Poco, ¿eh? Bueno, ya veis que hay una ley que es la que regula la calidad que tiene que tener ese agua, ¿sí? Entonces, bueno, por un lado, ¿qué se hace? Pues, por un lado, una de las primeras acciones que se hace cuando ese agua llega a la planta de tratamiento es dejarla quieta para que los sólidos que tenga en suspensión, es decir, esa materia orgánica que tenga, directamente caiga, decante, ¿sí? Y así le eliminamos la turbidez o esos sólidos que tiene ese agua. ¿Sí? Entonces, como veis ahí, pone ahí Huertasuna, que es la turbidez, tiene que ser inferior a un NTU, es decir, tiene que ser imperceptible la turbidez. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Que ese agua también se desinfecta, normalmente con productos derivados del cloro, o la cloramos. Y ese cloro, cuando lo ponemos en contacto con esa materia orgánica o ese carbono orgánico, se genera una serie de subproductos que son los trialometanos, que veis que pone ese THM, que tienen que estar en una cantidad inferior a 100 micras por litro. Esto es un subproducto que es tóxico para la salud, no es beneficioso para la salud, es tóxico. Por tanto, es importante tanto la cantidad como la calidad del agua que tenemos. Ambos factores son fundamentales. Y ahora, un poco puestos en contexto, os voy a presentar sobre todo un proyecto que estamos llevando a cabo para que después, bueno, no sé si nos servirá para el debate, pero un poco para que después lo discutamos. Bueno, en realidad ahí veis dos proyectos. Uno es URLUR, en el que directamente lo que hemos hecho ha sido coger una cuenca, no, hemos cogido 5 cuencas con distintos usos del suelo, cuencas que tienen captaciones, y directamente lo único que hemos hecho ha sido monitorizarlas. Y de ahí hemos extraído una serie de conclusiones. Este es un proyecto del Ministerio, y después tenemos otro proyecto que es Urbaso, que es un proyecto europeo de más tiempo, mucho más dinero. Y en este proyecto lo que estamos haciendo es coger una cuenca análoga, ¿no? Un poco como la que veíamos en el estudio previo, una cuenca con similares características, en la que estamos haciendo cambios en ese suelo. ¿Vale? Bueno, vamos a empezar a hacerlos este verano. Y entonces, lo que nos va a permitir esto es comparar ambas. En este proyecto, en Urbaso, nos hemos comprometido a hacer una monitorización de 15 años, que es un montón de tiempo para estar extrayendo datos de ahí. Vale. Entonces, vean, bueno, no lo he dicho, ambos proyectos, sobre todo, se están desarrollando en Urdaibai, que es reserva de la biosfera, y esto también tiene unas características determinadas. Y ahí lo que veis en rojo son las captaciones de agua superficial que podemos encontrar en Urdaibai. No sé si os suena, los que sois de por aquí, pero hace un par de años fue un buque a Bermeo con agua potable. ¿Os acordáis? Es una zona que, sobre todo en verano, porque se multiplica la población, es una zona turística en la que en verano se multiplica la población y además hay mucha menos precipitación, bueno, tiene problemas con el agua, con el consumo de agua. Vale. Bueno, aquí os presento simplemente para que veáis, ¿no? Pues esas estrellitas rojas serían las captaciones, en blanco aparecería la cuenca drenante y, como veis, escogimos uno que es en Oñati, el primero de ahí que pone que está en un hayedo, porque eso en Urdaibai no existe. Y luego escogimos 2 con pino y otros 2 con eucalipto. No me hace caso. Ya está. Bueno, aquí no me voy a meter mucho, pero simplemente pues, estudiamos ese carbono orgánico que, si os acordáis, si lo mezclábamos con ese cloro en el tratamiento de agua, pues generaba esos subproductos que son dañinos para la salud. Entonces, lo que vimos fue, primero, que eso que se ve en verde, hay estos círculos verdes, que a finales de verano solía haber un pico de carbono, probablemente originado porque en verano hay más temperatura, se descompone más materia orgánica y como no llueve no se extrae. Y esto es una conclusión importante porque nos puede servir para saber cómo tratar ese agua, en qué momentos y con cuánta cantidad de, por ejemplo, productos derivados del cloro.
Y luego, en cuanto a la comparación entre los distintos tipos de usos, la verdad es que no se vieron diferencias considerables, pero si os fijáis en los rangos de carbono, que sé que se ven muy pequeñitos, en el bosque de Hayedo la cantidad de carbono que se genera es menor, andamos alrededor de 20 miligramos litro, en cambio donde tenemos pinos y eucaliptos ya andamos alrededor de 40, es decir, se genera mayor cantidad. Vale. Si nos vamos a ese otro proyecto que era, bueno, que escogía esas cuencas análogas, esas cuencas que son similares y en las que vamos a hacer cambios, os voy a ir explicando cómo vamos a hacer esos cambios. Se ven ahí, bueno, veis el círculo naranja, ahí se ve un puntito, esa es la captación. Entonces, alrededor de la captación hemos delimitado una serie de zonas. Tenemos una zona de protección especial, que sería la naranja, después una media, que sería la azul más intensa, y después una como más lejana, que sería la azul más clarita. Entonces, por simplificar, en las dos primeras, en la naranja y en la azul oscura, lo que vamos a hacer va a ser cambiar el tipo de especie que hay. Como hemos dicho antes, son en su mayoría pinos, en algunas cuencas son pinos y en otras son eucaliptos. Se van a extraer esos pinos y esos eucaliptos intentando hacer la menor repercusión en ese suelo y se va a intentar plantar un bosque natural. En esa zona no puede haber ningún tipo de pistas, ¿sí? Porque la pista forestal también influye en el flujo del agua, ¿sí? Y en la zona más alejada se va a hacer prácticamente lo mismo, pero en este caso sí que puede haber algunas pistas determinadas, pero siempre sin influir en esos flujos de agua superficial. Después, también hay que tener en cuenta el bosque de ribera. Se me ha olvidado deciros, cuando hemos visto las captaciones, no sé si os habéis fijado, pero el pino llegaba prácticamente hasta donde estaba el río. En realidad, la ley protege al río y la ley estipula en Urdaibai que tiene que tener 25 metros. En los 25 metros a un lado y al otro de la orilla no se pueden hacer plantaciones. ¿Qué ocurre? Que muchas veces esto no se cumple. Entonces, la intención es que esto aquí sí que se cumpla. Bueno, alguien se puede preguntar, bueno, ¿y esto cómo se hace? O sea, ¿cómo somos capaces? O sea, ¿cómo esto al final en Urdaibai, igual que en toda la vertiente cantábrica, la mayoría de las parcelas son privadas? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es quitar ese uso forestal, es decir, hay gente que vive de ese, bueno, no vive de ese uso forestal, pero saca un rendimiento económico de ese uso forestal y nosotros les estamos diciendo que durante 15 años no van a poder utilizarlo. Entonces, por un lado, hay muchos ayuntamientos que se están animando a comprar parcelas cercanas a las captaciones que está llegando el agua para, para cubrir ese recurso. Eso es por un lado. Luego es verdad que hemos elegido otras captaciones en las que el terreno es de la Diputación, entonces tenemos esa ayuda. Y en otros casos lo que se ha hecho ha sido un arrendamiento a 15 años a las personas que son propietarias de esos terrenos. Y esto simplemente os lo quería poner para que veáis la dificultad de este paso de aquí. ¿Por qué lo digo? Porque si os fijáis, bueno, ahí veis los buffers o estas zonas de protección, ¿no? En la roja, la amarilla, la verde, y luego veis un montón de numeritos pequeñitos. Bueno, pues esos son las parcelas de la gente. Es decir, que muchas veces para la parcela más pequeña, de 0 a 100 metros, igual tenemos 11 parcelas con 11 propietarios diferentes. Esto es un hándicap bastante importante cuando queremos proteger ese agua que llega hasta la captación. Vale, bueno, esto simplemente os lo quería poner para que veáis el tipo de monitoreo que hacemos. Eso que se ve en naranja sería la turbidez, que equivaldría a esos sedimentos que lleva el agua, que también tienen materia orgánica. Y gracias. Y vamos a ver otro proyecto en el que en este caso lo que hicimos fue una modelización para ver en el futuro qué es lo que va a ocurrir con el caudal, con la cantidad de agua que tenemos en Urdaibai. Entonces, para eso se hizo una modelización hidrológica con un modelo hidrológico, se utilizaron datos climáticos, se introdujeron en ese modelo hidrológico y lo que vemos es un poco lo que se ve en esa gráfica de ahí. Ahí lo que nos aparece es el porcentaje de cambio, es decir,
cuánto va a cambiar en el futuro respecto al periodo de 1961-2011. Entonces, veis que, a excepción del futuro cercano que hay en primavera, sube un poquito, en el resto podemos ver que desciende el caudal respecto a 1961-2011, a ese periodo. ¿Dónde se dan los mayores cambios? Pues en verano y en otoño. ¿Qué implica esto desde un punto de la gestión? Pues que vamos a estar, el periodo en el futuro de estiaje va a ser más largo. Es decir, ahora nosotros, ¿no? Entendemos que el año hidrológico empezaba, no sé si ya lo tenemos que cambiar, en octubre. Es decir, en octubre empezaba a llover y los embalses se empezaban a llenar, las captaciones tenían más cantidad de agua, pero esto, debido al cambio climático, se va a alargar en el tiempo. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que igual en vez de en octubre, pues empieza a llover en enero y empieza a llover más torrencial. Entonces, esto desde un punto de la gestión también es importante porque lo tenemos que considerar y hay que ver cómo las infraestructuras que tenemos las adecuamos a ese periodo mucho más prolongado sin agua. Y, bueno, un poco por terminar, ¿vale? Un poco para resumir todo lo que hemos dicho ahora mismo. Tenemos esas aguas azules que son las que son protagonistas, pero en realidad no en la charla de hoy, porque son las aguas de consumo, las que vamos a consumir. Hemos dicho que la cantidad de agua que llegue a esos ríos o acuíferos va a depender en gran medida o en parte de la cantidad de agua que se evapotranspire. Y sabiendo que nosotros no podemos cambiar el clima del futuro, porque en realidad no está en nuestras manos, lo que sí que podemos hacer es hacer una gestión del territorio en la que consideremos el agua. Entonces, yo os pregunto, ¿podemos hacer una gestión integral del territorio y podríamos extrapolar no sé, por favor, si me pasáis la diapositiva, podríamos extrapolar la siguiente. ¿Podríamos extrapolar esto que hemos hecho en este proyecto a otras cuencas? ¿Seríamos capaces? Es decir, ¿os parece que podríamos hacer esto en otros lugares en vez de sacar un rendimiento económico forestal, podríamos pagar de alguna forma a los propietarios invirtiendo lo que estamos haciendo? Es decir, si nuestras hipótesis son reales, que nuestras hipótesis son que vamos a tener mayor cantidad de agua, va a haber menos sedimentos, van a tener menos carbono y, por tanto, el coste del tratamiento del agua potable va a ser menor, y no solo eso, sino que también desde un punto de vista de la salud, en principio va a ser mejor, ¿no? Entonces, ahí ya estamos haciendo un ahorro. ¿Podríamos utilizar esto para pagar a los propietarios de esas parcelas para poder hacer ese uso del agua? O otras soluciones que se os puedan ocurrir, ¿eh? Aquí todos abiertos. Si hacemos debate, mejor. Así que, bueno, esto sería todo. Eskerrik asko.